Bueno, la clase pasada vimos, les dejé un ejercicio, ¿no? ¿Cómo les dio? ¿Sí les dio o no les dio? No, profe, yo me enredé. ¿Qué? O sea, para sacarnos el TVNI, mejor dicho, para hacer el análisis en ASEM, no puedo ya. No sé si estoy bien los valores. ¿Alguien más? Yo lo hice, profe, no sé qué valores, si están bien o están mal. ¿Cuánto te dio RE, por ejemplo? RE me da 0,98 ohmios. Uy, hijo de pucha. ¿Adriana lo hizo? No, que lo estoy ¿Cuánto le dio? buscando ahorita, profe. Ah, bueno. Espéreme, profe, estoy buscando. Bueno, ¿Víctor lo hizo? Sí, profe, yo también tengo un valor raro. No sé. Hay una que David. me da 19.11 A mí me dan, no sé, profe, si también está bien. y otra me da ¿Cuánto te dio negativo. RE? Que no, 1.52. Bueno, puchi, ¿ya vos, Sebastián, cuánto te dio RE? No sé, como Ah, ese es el más 19.11. aproximado, le cuento. Muy bien, señor. Sí. ¿Sí? La Pues eso resistencia me dio a R debe mí. estar en el orden de los 10, 20, 30, 40 ohmios más o menos. No, no debe pasar de eso. Muy bien. 0 punto y algo como le digo a John, grave. Claro, profe, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo importante es que ya se hayan enfrentado. Ahorita lo voy a resolver de tal manera que ustedes van haciendo en paralelo y se van dando cuenta dónde es el error. Si me dicen dónde está el error, pues mejor, ¿no? Por favor, para que digan, vea esto y no y se les quede el resto y hagamos un aporte para una realimentación para los demás compañeros. Bueno, entonces yo voy a empezar primero con el Listo, profe. análisis en DC. ¿Listo? El análisis en DC, yo debo encontrar mi equivalente Thevenin a la entrada. Entonces, acuérdese, el VTH sencillamente es un divisor de voltaje y por eso no hay necesidad de hacer gran cosa, simplemente hago esto, mire. Hago un divisor de voltaje, dígame. Profe, No ¿están estoy, Profe, compartiendo la no estoy pantalla? compartiendo, sí, No ya, está ya, ya, proyectado. ya. Tiene razón, yo aquí solito nomás viendo esto, listo. Gracias por recordármelo, muchachos, está muy bien. Bueno, entonces ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el análisis en DC. El análisis en DC dice que el voltaje en este punto, yo voy a reemplazar una fuente Thevenin con una resistencia Thevenin y va a quedar conectado a la base. ¿Listo? Esto solamente es en DC, muchachos. Esto no tiene nada que ver con AC. En DC es completamente diferente el análisis a AC. Todo lo que hagamos en DC no tiene ni se utiliza en DC. Lo único que se utiliza en DC, en AC, es el valor de RE, más nada. ¿Vale? Bueno, entonces vamos. El VTH sería el voltaje, que es de entrada 22, por la resistencia en donde quiero calcular el voltaje con respecto a tierra. En este caso, la resistencia que voy a calcular con respecto a tierra es esta, es decir, 8.2, porque ese es el voltaje que necesito calcular, y dividido entre, esto es K, dividido entre la suma de 56 más 8.2K. ¿Listo? Entonces ese VTH nos da 2.81 me dio a mi profe. a ver, espérame que Eso me dio a mí también. Sí, profe, da 2.81, 2.8099.
Sí, 81, pongámosle, 2.81 aproximado. Esto es en micro. Perdón, ¿en qué está esto? Voltios, Voltios, sí, claro, eso es voltios, sí, eso es voltios. Eso es Sí, voltios. eso es voltios, 2.81 voltios, muy bien. Y la RTH sencillamente es el paralelo. Que eso debe dar casi cercano a 9, a 8 y algo, porque la resistencia de acá está muy grande comparada con la de allá, ¿no? Las 7.15. 7.15 Sí, profe, kilo. 7.15 da. Ajá, listo, muy bien. Entonces, mire, ahora usted tiene que hacer con esto la malla de entrada. La malla de entrada va a ser menos 7.15 voltios más la resistencia de base, que en este caso sería, perdón, ¿qué es que estoy haciendo? Menos 2.81 voltios más la resistencia de base, que es 7,15K, multiplicada por la corriente de base para poder encontrarla, más el voltaje base emisor, que sería 0.7, más la resistencia de emisor, que es 1 kilo ohmio. Bueno, voy a ponerlo así aquí. 1.5 kilo ohmios, multiplicado por beta más 1, que sería 91, y multiplicado por la corriente de base, igual a 0. Si saben que ahí omití algunos pasos, pero usted lo debe entender y debe hacerlo Profe, de esta manera rápido, dígame. ahí está mi error. Yo me salté esa resistencia. Ya, listo. Perfecto. Bueno, ya encontramos un error. ¿Alguien más cometió lo mismo? No, Entonces profe, yo sí estaba bien. No, hasta ahí sí. Bueno, vamos a ver cómo nos da el resto de compañeritos. Yo voy a poner aquí una ecuación para que me quede pues, más presentable y podamos visualizar bien las cosas. Listo, entonces aquí sería la corriente de base va a ser igual a 2.81 menos 0.7 voltios sobre 7.15 kilos más 1.5 kilos por 91. Y esto nos da 14.68 microamperios. Me dio a mí. ¿tú qué? No, pues sí la viste, pero no sé dónde. Sí, Sí, eso da. profe. A ver, lo voy a hacer. 2.81 menos 0.7 sobre 1.5 por no. ¡Ay, Dios mío! La mierda, perdóname, pues es que me saca la piedra esta. Utilizar el teléfono móvil, sí. Extraño mi calculadora, hermano, y no tengo ni cómo comprarla ahora, pues. $14.69, ¿no? Microamperios. Listo. Entonces ahí no hay ninguna cosa rara, ¿vale? Porque no me obedece. ¿Será mucho pedirte al lado del televisor? Ahí está mi billetera. De una de las dos nocheros. Listo, entonces ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Y ahora sí lo que necesitamos es simplemente encontrar la corriente de emisor. La corriente de emisor es beta veces beta más 1 veces la corriente de base, si quiere ser más preciso, ¿no? Pero aquí la diferencia va a ser muy poca, 90 más 1 multiplicado por la corriente de base, que es 0,69 microamperios. ¿Esto cuánto nos dio?
10. Espérate. Bueno, 20. ¿O ahí hay 10? No, no. No, de ahí no me descompletas ya. Toma 20. Espérate. ¿No? Listo. Bueno, vale, vale. ¿Qué es que estaba haciendo yo aquí? Bueno, listo. Entonces aquí esto nos da, a ver. Profe, ¿Sí? ahí no importa si yo lo tomé solo con 90, ¿verdad? No, no importa. ¿Y O lo cuánto le tenía dio? que tomar con 90. A mí me da 1.32 miliamperios. Bueno, a mí me da casi 1.34 miliamperios, ¿no? Pues haciendo el 90. Yo le había puesto 1.36, profe, Bueno, que tenía unos valores decimales, pero sí, así me da. bueno, entonces ahora es 26, sería la menos 3, o sea, 26 milivoltios dividido entre eso, ¿no? ¿Por qué, profe, 90 Porque más 1? recuerde que la corriente de emisor es beta más 1, ¿no? Pero usted la puede aproximar a Ya. 90 si quiere, por eso le digo, ¿no? No hay problema. Yo la estoy tomando como beta más 1, por eso aquí Listo. 91 y aquí 91. Si quiere ser un poco más preciso, aunque 90, como diría un amigo, ahí se va. Entonces le da 26 milivoltios dividido entre 1.34 miliamperios. A mí me dio 19.4. Esto es RE, va a ser igual. RE va a ser igual a 26 milivoltios dividido entre, se me hizo, no, esta vaina, hermano. Este archivo de PowerPoint está grande y se pone lentísimo a ratos. 26 milivoltios dividido entre 1.34 miliamperios. A mí me dio 19.4. ¿Sí? Vale. ¿Qué profesora? Eso es. Hasta ahí llegamos en nuestro análisis de DC. ¿Por qué? Porque yo no le estoy pidiendo más nada. Ojo que si que realmente los ejercicios deberían ser completos y deberían hacer todo, ¿no? O sea, calcular corriente de emisor que la corriente de colector y falta calcular el voltaje colector-emisor. Pero yo en este ejercicio no les pedí, sino que estoy solamente por hacer análisis en AC. Usted tiene que hacer el análisis en DC para encontrar I sub E y poder encontrar RE. Entonces, esa es la razón por la que hacemos esa situación, solo porque estamos haciendo en AC, pero usted, en caso de cualquier diseño, de cualquier circuito, usted debe hacer todas las cosas, ¿no? ¿Sí? Profe, Dígame. y lo que pasa es que nosotros quedamos confundidos en la parte de donde salen los 26 milivoltios. Ah, bueno, pero me voy a buscar en un libro porque parece ser que todos están olvidados de esa situación. Me les muestro dónde fue que vimos. Voy a buscar en el Sí, libro. profe, porque no sé, usted solo nos dijo el valor, pero cómo es Vale, que sale, vale, sí, no vale. sé. Eso está muy bien. Eso está muy bien que tengan esas inquietudes. Bueno. Bueno,
Les voy a compartir aquí el texto para que lo recordemos. Pues yo sé que debe estar en sus apuntes. Yo no sé si no lo dicté y si lo, o sea, no lo dicté, no, si no lo di en clase, pero si lo di, pues habría que analizarlo un poco, ¿no? Miren, aquí habla de la resistencia del diodo. Lo que pasa es que nosotros anteriormente a esto ya habíamos hablado la comparación de lo ideal con lo práctico y hicimos nuestras curvas, nos dimos cuenta que dependiendo de la temperatura esto cambiaba. Bueno, en fin, aquí encontramos que el silicio era de 0,3, de 0,7, el germanio de 0,3 y el arsenio de galio de 1,2 y teníamos nuestras curvas. Decíamos que la corriente inversa de saturación en los de arsenio de galio era muy bajita, en los de silicio era mediana y en los de germanio era muy alta. Entonces, bueno, todas esas cosas, el voltaje de inverso de pico, el voltaje Zener que llamamos en el arsenio de galio es bien alto, en el silicio es más bajito y en el germanio es más bajito todavía. Por eso es que ese es el que utilizan algunas veces para hacer los Zener. Bueno, aquí vimos el efecto de la temperatura y aquí hablamos sobre esta situación, la resistencia, ¿listo? Entonces nosotros, yo no sé, qué pena con ustedes si lo omití en clase, pero sí teníamos que haber visto el hecho de que para hacer el modelo del diodo, habíamos visto que cómo hacerlo. Entonces pensamos en los niveles de resistencia y vimos un nivel de resistencia que le llamaba resistencia DC o estática. Y sencillamente la resistencia del diodo era igual al voltaje del diodo sobre la corriente del diodo. ¿Listo? Y eso lo hacíamos así. Pues entonces yo cojo un valor aquí, divido acá y me da una resistencia. Luego hicimos varios ejercicios, inclusive con, no sé si lo hicimos o no, pero aquí, por ejemplo, el texto hace varios ejercicios donde, por ejemplo, calcula la resistencia. Por supuesto, la resistencia en este punto debe ser bajita y en este punto donde no conduce debe ser alta. Yo creo que eso lo hicimos. Mire, 250 ohmios en este lado y 40 ohmios en este punto, ¿sí? Esa era la resistencia DC. Y a medida que seguíamos bajando el voltaje, la corriente era más bajita y por lo tanto la resistencia daba más alta. Luego hablamos de la resistencia dinámica y aquí fue donde metimos el concepto de esto. Aquí hablamos del punto quiescente por primera vez. Mire, hablamos del punto Q, que yo decía que esto era aquí. Y entonces él al hacer una excursión en corriente alterna, él va a variar y por lo tanto para poder, esto sucedía en alterna. Lo que pasa es que de pronto ahorita lo pueden entender un poco mejor. A veces uno cuando ve esto por primera vez, uno dice de que estará hablando el mal, ¿no? Pero la verdad es que es así. Mire, esta es una cosa importante. Aquí en este ejercicio está hecho así, mire. Esta resistencia, cuando el voltaje es 0,8, la corriente es 20 miliamperios y nos da una resistencia de 40 ohmios. Mire, es bien bajita la corriente del diodo en DC. Decíamos que cuando ya está por debajo de la conducción en 0,5 voltios nos da 2 miliamperios y nos da una resistencia de 250 ohmios. Y finalmente la toman en un voltaje muy alto, de 20 voltios, es decir, ya por este lado de acá, mire, en la inversa, y mire que está al orden de los 10 megaohmios, ¿no? Es cuando el diodo no está conduciendo, entonces pone muy alta la resistencia. Hablando en AC, vuelvo y les digo, pasa lo mismo que en el transistor, o sea, hay un punto fijo, quiescente, que eso se lo opera en DC, pero cuando usted tiene AC, el voltaje empieza a subir y a bajar sobre nuestra curva, sobre esta curva de aquí, ¿no? Sobre esta curva de aquí. Entonces, hay una diferencia de voltajes, hay una diferencia de corrientes, y así se encontró la resistencia en AC, perdón. Y por eso esta resistencia se llamaba resistencia dinámica, a diferencia de esta de acá que se llamaba resistencia estática. ¿Por qué razón? Porque como estamos en DC, la resistencia es fija, ahí no se mueve. Mientras que aquí la resistencia en AC, como se está moviendo por las variaciones de la corriente alterna, esa resistencia es dinámica y por eso se llamaba R sub D. Entonces lo calculábamos a partir de la diferencia de voltajes o la diferencia de corrientes, era como encontrar esto, en últimas era como una especie de integral. Aquí hicimos, pues aquí se hacen estos ejemplos acá, donde pues mire la diferencia da por un lado 27.5 ohmios y por este lado da, bueno, en fin. Pero aquí es donde viene el cuento, mire, cuando usted coge, acuérdese de esta, que esta es nuestra curva la voy a agrandar un poco para que lo vea más cerca. Esto es que en últimas,
lo que sucede es lo siguiente. Esta es la corriente en un diodo, ¿sí o no? Corriente de saturación por E, voltaje en el diodo, sobre N por BT, donde BT es el voltaje térmico, -1. ¿Se acuerdan que con esto arrancamos para ver la corriente del diodo? Esto sí creo que es imposible, porque esta ecuación sí la tuvimos que ver, la tuvimos muy presente durante mucho tiempo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se dice? Que para encontrar la resistencia dinámica de un diodo, lo que hacíamos es buscarla haciendo la derivada de la corriente con respecto al voltaje. Al hallar esto encontramos esto, ¿sí? Y al hacer esta derivada encontramos que nos daba 1 sobre NBT, factor de ID más IS. Yo inclusive me acuerdo de esta N que varias veces el señor Sebastián Enríquez me dijo, ¿y este cuál es el valor? Yo le dije, esto es un valor entre 0 y 1, y nosotros vamos casi siempre a coger 1, entonces cogimos 1 aquí. Y mire lo que dice aquí, que al final del asunto, esa resistencia dinámica era igual a N veces el voltaje térmico sobre la corriente en el diodo. ¿Sí? Esto es lo que decíamos la resistencia dinámica en AC, que era la derivada del voltaje con respecto a la corriente, nos daba la resistencia. ¿Cómo cambia el voltaje con respecto a la corriente? Nos daba la resistencia dinámica. Y esto es igual a N veces el voltaje térmico sobre ID. Pero yo les había dicho que casi siempre nosotros tomábamos N como 1 y el voltaje térmico lo encontramos a partir si no se acuerdan, de los 26 milivoltios, ahorita lo miro el voltaje, y mire, la resistencia dinámica es 26 milivoltios sobre ID, y esta es la resistencia que nosotros deberíamos usar para cuando hacemos AC, cuando hay variaciones. Es esto. ¿Sí está claro? Ahora vamos a ver de dónde saco los 26 milivoltios. Esto está por acá arriba. Cuando calculamos, esto era con lo de Schottky, bueno, un poco cosas acá, unas ecuaciones que encontramos. Esto es, mire. Aquí decimos que habíamos encontrado lo siguiente, ¿no? Habíamos encontrado lo siguiente, que la ecuación del diodo era esta, la ecuación del diodo era I sub S, donde I sub S es la corriente de saturación en inversa, por E elevado a la voltaje en el diodo, que es el voltaje que se aplica en el diodo, dividido entre N por BT menos 1, donde BT era el voltaje térmico, y el voltaje térmico era igual a la constante de Boltzmann multiplicado por la temperatura en grados absolutos sobre la carga. La constante de Boltzmann era igual a 1.38 por 10 a la menos 23 julios sobre culombio, y la temperatura absoluta era en grados Kelvin. Entonces nosotros hicimos un ejemplo, que si la temperatura la tomábamos como 27 grados Celsius, hacíamos este reemplazo y de ahí nos daban los 26 milivoltios. ¿Ya se acordaron o todavía les hace raro esto? Este ejercicio lo hicimos. Yo me acuerdo que el señor John Kansimansi fue el primero que me dio esta respuesta de 26 milivoltios. ¿Ya se acordaron o no? Algo, profe. Esto fue Sí, fácil. de esta cuestión sí me acuerdo, profe, que nos dio, pero no me acordaba. Exacto, pero si ya entendimos, entonces la resistencia que nosotros estamos calculando en AC es la resistencia dinámica, que es la resistencia que nos pone el diodo, digamos, de alguna manera en nuestro sistema, y por eso lo hacemos de esta forma, ¿vale? Bueno, muy buena pregunta y chévere que les haya interesado, pues que hay que retomar esta situación, porque esta cosa, porque realmente hay que saber de dónde viene. Bueno, me olvidé de mostrarles el modelo. El modelo del diodo es una resistencia en serie con un voltaje. El voltaje era el voltaje de codo, y esa resistencia depende. Si usted estaba en DC, ponía la resistencia estática; si usted estaba en AC, ponía la resistencia dinámica. Y después así hicimos una tercera, que era la resistencia promedio. Y creo que la mayoría de nosotros estábamos pensando en que era mejor coger la resistencia promedio que las dos anteriores. Pero como estamos trabajando en AC, habría que pensar en poner como equivalente a este diodo de la juntura base emisor como la resistencia dinámica, que da igual a 26 milivoltios sobre la corriente que pasa en el diodo, que en este caso sería la corriente de emisor. Entonces, por eso calculamos ahí esa RE. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos con nuestro análisis en AC. Nuestro análisis, ya encontramos la primera parte, que es RE. Ahora vamos a encontrar la corriente, la impedancia de entrada. Para poder calcular la impedancia de entrada tenemos que hacer un circuito en AC,
donde aplicamos la superposición y reemplazamos. Entonces, nuestro circuito queda de esta manera. Yo voy a traer el modelo de la clase pasada. Esta es cierto, yo la voy a poner más pequeñita. La voy a poner más pequeñita porque, pues porque si no me vaya a estorbar mucho acá. Listo, entonces acá tengo lo siguiente. Entonces, miren, para calcular la impedancia, este es R1 y R2, cuyos valores son 56K y 8.2K. ¿Listo? Esta resistencia ya la encontramos, que es beta veces el voltaje RX 19.4. La corriente de base, pues no la tenemos. La R sub 0, sencillamente para el caso del C, dice que es infinito. Y bueno, entonces encontremos la impedancia de entrada. La impedancia de entrada sencillamente es mirar qué impedancia se da a la entrada del circuito y ahí fácilmente usted puede ver que la impedancia es el paralelo de las tres resistencias, ¿no? Entonces la Z swing va a ser igual al paralelo de 56K, 8.2K y beta veces RE. En este caso, pues, RE va a ser igual a R va a ser igual a lo que tenemos allí. Entonces, pongámosle el valor para que no. 19.4 ohmios multiplicado por beta. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? Ah, perdón, aquí me olvidé que era paralelos, ¿no? Haciéndola efectivamente, pues 1.4 me dio a mí, kilómetros. a ver, yo la voy a hacer, a ver si Kanziman sí está bien. Beta es 90, ¿no? Sí, señor. 1.4 kilo ohmios. ¿Sí les dio así? Profe, Dígame. lo que pasa es que estoy confundida. Ya en la parte de, o sea, como, pero ese doble, ¿Dos veces? doble, Backslash. no, Dividido, el dividido. ese doble dividido, porque le pone, Ah, ya, este paralelo, esto es, yo pues pensé que que, ustedes también lo usaban, ¿no? Es decir, hay que hacer el paralelo de las dos y luego el paralelo de las otras dos. ah, O, listo, profe, ya, gracias. sí, el paralelo de estas dos, que es producto sobre la suma, y ese resultado, producto sobre la suma de este. Otra forma de hacerlo es Ya, sí. 1 sobre 1.56K más 1 sobre 800K, 1 sobre la inversa, pues hacer las conductancias. Esa es otra forma.
Para encontrar la resistencia de la impedancia de salida, perdón, hay que apagar la entrada, de su I, por lo tanto genera una corriente de base cero, finalmente esta fuente se vuelve a cero, queda circuito abierto y queda el paralelo de las dos. Pero resulta que R0 es igual a infinito, por lo tanto esto es circuito abierto, por lo tanto la impedancia de salida va a ser igual a ¿quién? A la R sub C. R sub C pues sencillamente es igual 6.8 kilo ohmios. Está bien ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y finalmente la ganancia de voltaje, que esa sí es un poco más compleja, entre comillas, es calcular el B sub 0. El B sub 0 va a ser igual sencillamente a listo. Entonces, el B sub 0, ¿usted cómo lo calcula? El B sub 0 es el voltaje de salida. Como en este momento solamente va a tener, esta resistencia no existe. Esta resistencia no existe. Entonces, solo va a tener esta resistencia como la resistencia de carga. Y por esa resistencia solo está pasando esta corriente, la corriente beta veces IB. Entonces, va a ser igual, el voltaje B sub 0 va a ser menos. ¿Por qué razón menos? Porque... ¿qué le digo? Porque la corriente está inversa. Entonces va a ser corriente de base minúscula
minúscula porque es alterna, multiplicado por la resistencia de colector, y no más. Pues puede calcular el valor si quisiera. No hay necesidad, pero bueno, si lo quiere hacer, pues puede hacer. Aquí no se puede, ¿no? Porque no tenemos la corriente de base. El voltaje de entrada sí lo tenemos, ¿no? Sí. Bueno. Y el B sub I de entrada es igual a... El B sub I lo puedo calcular como la corriente de base multiplicado por beta veces RE. ¿Dónde está? Yo por aquí lo tenía, su beta veces RE. Entonces yo ni siquiera necesito calcular IB porque cuando divido se me cancela IB. ¿Listo? Entonces la ganancia de voltaje sencillamente va a ser B sub 0 sobre I sub 0. ¿Qué? B sub 0 sobre B sub I. Y esto nos va a dar así, a ver. La ganancia de voltaje va a ser negativa, por supuesto, y nos va a dar RC sobre beta veces 9.4. En este caso RC multiplique por beta y todo el cuento, ya sabe que RC vale, en este caso vale 6.8 kiloohmios y lo debe dividir entre 19.4 por 90. 19.4 por 90, esto me da 1746. 8 de 20.746. $3.89, ¿no? ¿Les dio eso o hice algo mal? Negativo, por supuesto, ¿no? ¿Sí los di eso, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Profe, lo que tenía una ¿Dónde? duda. Dígame. Verán, o sea, cuando se saca Z sub 0, ¿por qué solo es RC? Z sub 0, ¿qué pasa con Z sub 0, perdón? O sea, Z sub 0, ¿no? Dice que es solo RC, ¿no? Ajá. Es que en el anterior ejercicio que habíamos hecho, usted hizo lo contrario. O sea, Z sub 0 dijo que era RB por beta por RE. Y Z sub 1 era RC paralelo con RO. Y de ahí RO entonces no es necesario tampoco. ¿O cómo? Mire lo que dice el ejercicio en la primera, en C dice Z sub 0 cuando RO es infinito. Aquí es cuando RO es infinito, ¿no? O sea, los últimos dos valores para esto, o sea, mejor dicho, aquí les voy a poner es con RO igual a infinito, se consiguen estos valores. Sub 0, Z sub 0. Pero ahí siempre va a ser infinito, No, ¿no? por eso mire lo que dice en la siguiente parte, ¿no? En la siguiente parte dice que vuelvo a calcular BAD, es decir, BAD con R sub 0 igual a 50 kiloohmios.
Entonces hay que repetirlos, Sí. los valores. Vamos a ver, pero me voy a poner esto más pequeño porque si no, no me... Ah, claro, eso lo ayer aquí, no sabía cómo. Es que yo lo estaba haciendo con RO. Con RO era la parte E. En RO es la parte B, la Sí. parte, las iniciales. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, pues, qué pasa si yo tengo lo mismo, pero esta vez dice con RO igual a 50 kiloohmios? ¿Qué cambia? Que ya R0 no es la resistencia sola, como le di, como hablamos con usted, pues ya aquí la resistencia de salida es el paralelo entre RO, paralelo con esta de acá. Ujú. Ahí sí es el paralelo. ¿Listo? Hay que hacerlo entonces. Mire, me da 5.99, prácticamente 6 kiloohmios. 98. 98.5, pero eso es prácticamente 5.99, es prácticamente 6. Mire la diferencia, por eso digo que al final compare los resultados, ¿no? O sea, 6.8K contra 6, bueno. Ujú. La corriente el B sub 0 sigue siendo el mismo. Ah, no, perdón, aquí hay que hacer el paralelo también. Sí, ahí hay que hacer el paralelo. Aquí sería igual el B sub I. Aquí hay que hacer el paralelo. Sí. Hay que hacer este paralelo. Ujú. ¿Cuánto da ese paralelo? Bueno, no importa. Al final lo que hay que hacer es el paralelo y dividirlo entre... Listo, hay que hacer el paralelo de RO, que sería este, que ya lo tengo aquí, y lo divido entre beta, que es 90 por 19.4. Y esto me da 3.43 prácticamente, ¿no? Mire el efecto de RO. Entonces aquí lo importante es que usted se dé cuenta cuál es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Eso es lo que produjo RO, mire. ¿Sí les dio así? Estoy haciendo algo mal aquí, muchachos. Estoy haciendo una operación mal. Por favor, revíseme que esté bien. Revíseme que esté bien. Mire, es que el B sub 0, aquí me falta el beta en el B sub 0, ¿no? Con esto, por eso les digo que me revisen bien porque yo estoy aquí haciendo como muy... Aquí no va beta.
Aquí no va beta, por lo tanto aquí es 19.4. Entonces aquí me da 350, sí, porque esa ganancia está muy bajita, ¿no? 350.52. 350.52. Y acá también sería lo mismo. Omití el beta en el B sub 0 porque la corriente es la fuente de corriente es beta veces IB por el paralelo, listo. Entonces ahí está bien, por lo tanto aquí ya no va beta. El paralelo me da 5.9. Aquí abajo serían 19.4. Menos 0.30. ¿Seguro? A ver, espere. Se va a olvidar de los kilos, que más de uno de ustedes se olvidan los kiloohmios, ¿no? Ay, Dios mío, esa puchica calculadora, hermano. No. 308.76. Ajá. Listo, eso es, miren. Miren la situación de lo que pasa con el beta, ¿no? Disminuye bastante, ¿no? Sí. Yo diría que nos disminuye un porcentaje. ¿En qué porcentaje nos disminuiría? A ver. ¿A dónde está? A ver. Un 11.24% me da a mí más o menos que disminuye. A ver, vamos a ver si es cierto lo que me dice por aquí la respuesta. 11%. Sí, 11 casi 12%. Casi 12%. Miren lo importante y lo que es tener en cuenta R sub 0, ¿no? O sea, sí es importante tenerlo en cuenta. Y cuándo realmente es infinito y cuándo no lo es, ¿no? El 11% menos. Entonces eso muchachos, no sé, ¿quedó claro ahí o dudas sobre el ejercicio? Cuéntenme. ¿Dónde cometieron más errores o qué? No, profe, yo como le había dicho, a mí me dio pues R 19.11, entonces me va a dar los resultados así aproximados. Sí, usted lo dio 19.11. Estaba haciendo Usted así. le dio 19.11 porque cogió 90. Sí. No, profe, es que yo me había puesto mal una resistencia, creo, y ahorita estaba revisando. Es que en vez de ponerle 1.5 le puse 1.2. Ya. Sí, eso está Pero bien. sí, eso. ¿Alguna pregunta del resto de compañeros entonces? No, profe, yo creo que me salté un paso o me salté algún valor. Ahorita miro. Bueno, vale, listo, ahí les queda.
Vamos a ver una configuración un poco diferente y vamos a darnos cuenta qué es lo que hace que la polarización fija de emisor con puenteo y sin puenteo cambie. El primer ejercicio que hicimos de polarización fija la primera, perdón, polarización fija y ahorita vamos a ver de polarización de emisor. Y mire lo que se nos complica el asunto cuando ponemos esto sin poner el condensador de puenteo, de desacople. Usted se puede imaginar ya cómo sería el circuito equivalente en AC. Traten de hacerlo, por favor. O sea, yo quiero llegar a ¿Cómo, este, profe? mire, ¿Cómo de es que este dijo? No, circuito no a este. escuché. Ah,
¿Sí, sí pudieron? ¿Cómo les queda? A ver, cuénteme. Profe, esa resistencia de emisor quedaría como en serie con la resistencia RE por beta, o cómo quedaría. A ver, hay varias formas de expresarlo, ¿no? Una de las maneras es que usted debe tener en cuenta, bueno, que vamos a empezar desde este lado, desde el lado izquierdo hasta el derecho. Yo haría lo siguiente. O sea, esta resistencia de base va desde la base, definitivamente, lógicamente conectado con la R sub I, desde la base, desde este punto de aquí, desde este nodo que está conectado a la base y a la B sub I, va la RB hasta tierra, ¿listo? La RC sabemos que va del colector hasta tierra, perfectamente, listo. Ahora, la RE debe necesariamente ir del emisor a tierra. Y miren, el emisor es este. Entonces aquí usted tiene que poner la resistencia a partir de aquí. No queda en serie con beta BCE porque primero pues tiene la corriente de base y segundo pues yo la tengo que poner es aquí abajo, ¿no? Aquí abajo. Y el modelo siguiente ya sería la fuente desde el colector desde el colector hasta el emisor vendría la fuente dependiente. ¿Sí me entendieron? Hagámoslo, mejor dicho. Queda de esta manera. Es un poco más extraña, digamos, el circuito equivalente porque hay que agregar esa resistencia R y queda así, mire. Queda así. ¿Por qué razón? Mire, la resistencia de base pues queda ahí, la corriente de entrada es aquí, la impedancia de entrada es aquí, el voltaje de entrada ya es entre todos estos dos terminales, entre base y emisor está el beta veces RE, entre colector y emisor tenemos la corriente de esto. Este es nuestro modelo, mire, este es nuestro transistor. Aquí lo que agregamos es el RE, que tiene el I sub E, que es beta más 1 veces la corriente de base. La Z sub 0 es la que se ve desde aquí y la I sub 0 es la que se ve desde acá. ¿Qué ven de diferente en esto? Pues no van a decir, sí, pues que se puso esta resistencia, obviamente. Pero si yo les voy a pedir ahora calculen la impedancia de entrada, ¿cómo tendrían que hacerla? Pero es que ya no va en paralelo, ya no va a ser lo mismo ver E por, o sea, el paralelo de las, ya no hay Ya paralelo. no hay paralelo ahí, exactamente. Y estas dos tampoco es que estén en serie, ¿no? Claro, no están en serie tampoco. Están en serie. ¿Qué haríamos ahí? Yo les diría lo siguiente, muchachos. Acuérdense que nosotros cuando vimos la resistencia de emisor y queríamos en DC calcular hacíamos la malla de entrada, pues esta resistencia es común a la entrada y a la salida. Y aquí se ve claramente, mire, en la entrada está y en la salida está. O sea, en los dos, por los dos lados nos va a afectar. ¿Listo? Por los dos lados nos va a afectar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para poder reflejar esta resistencia que está aquí en el emisor, acá, como hice con la resistencia RE, yo podría coger esta resistencia que está aquí en el emisor con corriente de emisor, pasarla a la base con corriente de base. ¿Y cómo hago para hacerlo? Pues simplemente multiplico beta más 1 veces la corriente de base y ya la podría reflejar. Y ahora, como ya la refleje en la base, ya están en serie. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí sí ya quedarían en serie y esa serie queda en paralelo con RB. ¿Sí lo ven? Sí, profe, se lo ve, pero ya al otro lado, ¿cómo quedaría? Eso, entonces bueno, empecemos por hallar la Z sub 0, ¿vale? Y ahorita hacemos para el otro lado. ¿Cómo sería el Z sub 0 ahí entonces? Z sub I. El Z sub I, perdón. Z de entrada. Yo podría, mire, no, yo aquí incluí un nuevo término que es la impedancia de base. Yo vuelvo y les digo, la impedancia de base la podríamos calcular así, reflejar esta resistencia de emisor hacia la base, que es multiplicar la resistencia de emisor por beta más 1 veces esta resistencia y ya me quedan las dos en serie. Esa sería la impedancia de la base. Y la impedancia de la base queda en paralelo con la resistencia de base.
Entonces allí estaría. Yo vuelvo e insisto, la impedancia de la base. Hay varias formas. Una sería de calcular el voltaje aquí, pero bueno, yo lo voy a escribir así como impedancia de base. Vamos a escribirlo. La impedancia de la base va a ser igual a beta veces RE más RE por beta más 1. Voy a poner la beta. ¿Sí? ¿Por qué razón? Una forma también de calcularlo, y es que esto también lo podríamos haber hecho así, mire, pues si usted desconoce y no quiere ver el cuento del reflejado y nada de esas cosas, usted puede decir el voltaje de base dividido entre la corriente de base, esta es minúscula, el voltaje de base, este sería minúsculo también, el voltaje de base dividido entre la corriente de base le va a dar la impedancia de base. ¿Sí? Esa sería una forma de hacerlo. ¿Y eso cómo nos da? Pues nos da de la siguiente manera, pues sería el voltaje es este que está aquí, que vendría a ser el V sub I, y lo divide entre la corriente de base. Pero mire, la corriente de base, aquí es la corriente de base, y aquí para poderlo convertir en corriente de base, debe multiplicarlo por beta más 1. Y ahí es donde nos da que hay que reflejarla. Bueno, pero igual lo importante es que usted ya, este ejercicio ya lo hicimos en DC, y ya lo hice, entonces la impedancia de la base va a ser beta RE más la resistencia emisor por beta más 1. Eso es lo importante que usted lo tenga en cuenta. Y si ya va a calcular la impedancia de entrada va a ser el paralelo de las dos. Hay aproximaciones que se pueden hacer aquí, ¿no? Y que no me gustaría como de mucho hacerlas porque, bueno, pero yo lo dejaría así, ¿no? Pero yo lo dejaría así. Entonces yo voy a hacer simplemente que la impedancia de entrada va a ser igual para mayor precisión, va a ser igual el paralelo entre la resistencia de base, paralelo la impedancia de base. ¿Listo? Entonces ahí le da. Ese es el valor preciso. Algunas aproximaciones que usted podría hacer, beta más 1, pues como beta es tan grande, puede quitar este, entonces le queda beta RE más beta RE mayúscula. Pero resulta que que la RE es muy pequeña y que muchos de los casos al sumarla con RE, pues nos va. Espérame un segundito, muchachos.
profe. Adriana, Dígame. ese link que envías para la clase de ahorita, ¿no? Sí, es que el profe dijo 200 y ahora el profe Freddy no está. Vámonos. Y ahora. ¿Quién está aquí? Está, ¿Que él se va a ir? Yo sí, les que digo nos que pidan ustedes ¿Cómo? buscaron disculpas. a... Que nosotros, ¿Cómo Sí, dice sí, bien? yo les digo. nosotros tenemos clase de cálculo. Ya, Todo yo le listo, digo. listo, todo Yo le bien. digo al profe. Gracias, ¿no? Bueno, Chao. Adiós, se bueno, cuidan, chao. Dios. Deja de tragar, hombre. cállese. ¿Qué? Acá se escucha. Vale, esto chilladera. Ve, marica, mira que... Ese hijo de puta, ¿sabes en cuánto va? Que es que 13%, esa mierda pesa hartísimo. Te va a quemar el computador, marica. ¿Ah? Eso te va a quemar el computador. Es que casi 100 gigas. Pesa 94 gigas, imagínate. No. Ve, ¿por qué no entraron a programación? Programación. Sí, hoy en la mañana hubo clases. Yo no sé, yo no vi el link. Llegó al correo. Pues a mí no me llegó, marica. Ah, no, asesoría fue. A mí me llegó Es que Julián. asesoría es... Eso es individual. Eso es por grupos. ¿Sí? Ujú. ¿A vos ya te llegó? Lo de la asesoría, Ajá. sí. Ayer la tuve. Ah, el miércoles la tuve. Dirás. Ajá. Ah, yo pensaba que era por clases. No. ¿Y qué, marica? Yo estoy pensando eso de programación. No, yo ya pude, pues ya pude hacer la ventana, ya la pude hacer. El cucho me ayudó. Ya volví, qué pena con usted, muchachos. Profe, Ay, el Dios. resto de los Dígame. compañeros se fue porque tiene clases de cálculo. Ah, bueno, bueno. Vale, sí, quedamos solamente, vale, vale, listo. Yo pues que quedamos aquí, ya terminamos, ¿no? Con el ejercicio, no hay mayor... no, todavía nos falta. No, muchachos, sigamos con esto. Usted nos estaba Sí, sí. explicando que se multiplicaba, bueno, para que quedara en serie las dos Sí, sí. resistencias. Ujú, ya. Sí, no, terminemos el ejercicio el martes, muchachos, porque sí, no. Primero, pues me da pena con ustedes pasar. Mi segundo, pues es que acá viene, hermano, me coge una llamada por teléfono de estas personas a acosarme y difícilmente pues me dejaron, y además me dejaron hasta con el ánimo por el piso, una llamada que recibí ahorita, entonces complicado. Entonces hablamos el martes, muchachos, y continuamos con el ejercicio, ¿vale? Bueno, Listo, profe, hasta profe. luego. Bueno, Hasta muchísimas luego. gracias, Juan David, gracias a ustedes por la Hasta luego, profe. asistencia. Hasta luego, John, que estés bien.